Murray Rothbard. Educación, libre y obligatoria. Capítulo 6. Educación obligatoria frente a educación libre. El reverendo George Harris describía los efectos de la educación obligatoria de imponer uniformidad y forzar a la igualdad, poco después de establecer la obligación. La educación ya está tan generalizadamente provista en Estados Unidos y otros países, en 1897, que, sin pronosticar condiciones imaginarias, no hay dificultad en ver cuánta igualdad se da con esa oportunidad. Se da a todos la misma cantidad de tiempo, se prescribe a todos los mismos cursos, se nombran los mismos profesores para todos. La oportunidad no está simplemente abierta, obliga a todos. Incluso bajo un programa socialista es difícil imaginar cualquier disposición para proporcionar la educación que todos se supone necesitan que se aproxime más al sistema existente de escuelas públicas. Incluso M.R. Bellamy, un prominente socialista totalitario de la época, encuentra escuelas en el año 2000 modeladas siguiendo a las del siglo XIX. Todo ha cambiado, menos las escuelas. Tras 50 pupitres exactamente iguales, 50 niños y niñas se sientan para recitar una lección prescrita para todos. Pero el álgebra no es una oportunidad para el niño que no tiene habilidad para las matemáticas. De hecho, cuanto más igual sea externamente la oportunidad, más desigual es realmente. Cuando se proporciona la misma instrucción y el mismo número de horas por los mismos maestros a 50 niños y niñas, la mayoría no tiene casi ninguna oportunidad en absoluto. Los intelectos brillantes se ven reprimidos. Los torpes son incapaces de seguirlos. Los intermedios se ven desanimados porque los alumnos más brillantes cumplen con sus deberes muy fácilmente. En la década de 1940, el escritor y crítico inglés Herbert Reed destacaba la diversidad del hombre apuntando la objeción psicológica a un sistema nacional de educación obligatoria. La humanidad se diferencia naturalmente en muchos tipos y encajar todos estos tipos en el mismo molde debe llevar inevitablemente distorsiones y represiones. Las escuelas deberían ser de muchos tipos, siguiendo distintos métodos y atendiendo distintas disposiciones. Podría argumentarse que incluso un Estado totalitario debe reconocer este principio, pero la verdad es que la diferenciación es un proceso orgánico, las asociaciones espontáneas y errantes de individuos para un proceso concreto. Dividir y segregar no es lo mismo que unir y agregar. Es precisamente el proceso opuesto. Toda la estructura de educación como el proceso natural que hemos concebido se viene abajo si intentamos usar esa estructura artificial. El gran filósofo Herbert Spencer apuntaba el despotismo propio de la educación obligatoria. Pues, ¿qué se quiere decir al decir que un gobierno tendría que educar al pueblo? ¿Por qué debería ser educado? ¿Para qué es la educación? Está claro que para ajustar al pueblo a la vida social, para hacer de ellos buenos ciudadanos. ¿Y quién va a decidir que son buenos ciudadanos? El gobierno, no hay otro juez. ¿Y quién ha de decidir cómo pueden hacerse estos buenos ciudadanos? El gobierno, no hay otro juez. De ahí que la proposición sea convertible en esto. Un gobierno tendría que moldear a los niños para que sean buenos ciudadanos. Debe formarse primero un concepto definido de un ciudadano patrón y, habiendo hecho esto, debe desarrollar ese sistema de disciplina como le parezca mejor calculado para producir ciudadanos siguiendo ese patrón. Este sistema de disciplina está condenado a aplicarse hasta el extremo. Pues si se hace de otra manera, permite a los hombres convertirse en diferentes de en lo que a su juicio deberían convertirse, y por tanto fracasa en aquella tarea que está encargado de cumplir. Mrs. Isabel Patterson resume brillantemente la tiranía de la educación estatal obligatoria y la superioridad de la libre elección de educación privada. El control político está, por su naturaleza, condenado a largo plazo legislar contra las realidades, tanto de los hechos como de la opinión, al prescribir un currículum escolar. El conocimiento científico más exacto y demostrable será indudablemente objetable para la autoridad política en algún punto, porque mostrará lo absurdo de dicha autoridad y sus efectos perversos. A nadie se le permitiría mostrar el absurdo sin sentido del materialismo dialéctico en Rusia, por examen lógico, y si a la autoridad política se le considera competente para controlar la educación, ese debe ser el resultado en cualquier país. Los textos educativos son necesariamente selectivos, en materias, lenguaje y puntos de vista. Cuando la enseñanza la llevan a cabo escuelas privadas, habrá una considerable variación en las distintas escuelas. El padre debe juzgar qué quiere que se enseñe a sus hijos, por el currículum ofrecido. Luego cada uno debe buscar la verdad objetiva. En ninguna parte habrá ninguna inducción a enseñar la supremacía del Estado como una filosofía obligatoria. Pero todo sistema educativo controlado políticamente inculcará la doctrina de la supremacía del Estado antes o después, ya sea como derecho divino de los reyes o como voluntad del pueblo en democracia. Una vez se ha aceptado esa doctrina, se convierte en una tarea casi sobrehumana quebrar el dominio del poder político sobre la vida del ciudadano. Ha tenido su cuerpo, propiedad y mente atrapados desde la infancia. Un pulpo soltaría antes su presa. Un sistema educativo obligatorio y financiado por impuestos es el modelo completo del Estado totalitario. Aquí debemos añadir que, en el sistema actual,
El Estado ha encontrado una vía en Estados Unidos para inducir a las escuelas privadas a enseñar la supremacía del Estado sin prohibir las escuelas privadas, como en algunos otros países. Aplicando la certificación de estándares mínimos, el Estado, en la práctica, aunque sutilmente, domina las escuelas privadas y hace de ellas, en la práctica, extensiones de sistema escolar público. Solo la eliminación de la escolarización obligatoria y los estándares obligatorios liberará a las escuelas privadas y les permitirá funcionar con independencia. Mrs. Patterson se ocupa sucintamente del problema de la educación y alfabetización obligatorias. ¿Pero no seguirían algunos niños siendo analfabetos? Podría ser, como pasa ahora y como pasaba en el pasado. Estados Unidos ha tenido un presidente que no aprendió a leer ni escribir, no solo hasta que no fue un hombre adulto, sino ya casado y ganándose la vida. La verdad es que, en un país libre, también debería permitirse a cualquiera que seguir siendo analfabeto, aunque la simple alfabetización no es una educación bastante por sí misma, sino la llave elemental para una parte indispensable de educación en la civilización. Pero esa educación adicional en la civilización no puede obtenerse en absoluto bajo el control político de las escuelas. Solo es posible para cierto tipo de mente en la que el conocimiento se busca voluntariamente, pero todo sistema educativo controlado políticamente inculcará la doctrina de la supremacía del Estado antes o después, ya sea como derecho divino de los reyes o como voluntad del pueblo en democracia. Una vez se ha aceptado esa doctrina, se convierte en una tarea casi sobrehumana quebrar el dominio del poder político sobre la vida del ciudadano. Ha tenido su cuerpo, propiedad y mente atrapados desde la infancia. Un pulpo soltaría ante su presa. Un sistema educativo obligatorio y financiado por impuestos es el modelo completo del Estado totalitario. Y Mrs. Patterson responde a maestros y educadores que tienden a replicar con epítetos a su crítica. ¿Creéis que nadie os confiaría voluntariamente sus hijos pagándoos por enseñarles? ¿Por qué tenéis que extorsionar vuestros salarios y recoger a vuestros alumnos por compulsión? Una de las mejores maneras de considerar el problema de la educación obligatoria es pensar en la analogía casi exacta en el área del otro gran medio educativo, el periódico. ¿Qué pensaríamos de una propuesta del gobierno, federal o estatal, de usar el dinero del contribuyente para crear una cadena nacional de periódicos públicos y obligar a todos, o a todos los niños, a leerlos? ¿Qué pensaríamos si además el gobierno prohibiera todos los demás periódicos o prohibiendo todos los periódicos que no cumplieran con los estándares de lo que una comisión del gobierno piense que tendrían que leer? Esa propuesta sería considerada generalizadamente con horror en Estados Unidos y aún así este es exactamente el tipo de régimen que el gobierno ha establecido en la esfera de la instrucción escolar. La prensa pública obligatoria se consideraría una invasión de la libertad básica de prensa. Aún así, ¿no es la libertad escolar al menos tan importante como la libertad de prensa? ¿No son ambas medios vitales para la información y educación del público, para la investigación libre y la búsqueda de la verdad? Está claro que la supresión de la instrucción libre debería considerarse aún con más horror que la supresión de la prensa libre, ya que aquí están implicadas las mentes no formadas de los niños.